Bueno, esta mañana tenemos un mensaje que se llama Los sábados de nuestra vida. Me gustó porque le voy a contar el origen de esto. A mí me gusta mucho leer libros del hermano Max Lucado. O sea, siento que tiene una profundización en muchas cosas muy interesantes, tal vez no teológica, pero muy práctica. Y este tema yo lo tomé de un libro de él, porque es un tema que creo que a todos nos involucra de una manera muy especial, y creo que todos pasamos en algún momento de nuestra vida por lo que él llama los sábados de nuestra vida. De eso se trata el tema. Desde que vemos hacia Génesis en la creación, dice la palabra en Génesis 2, versículo 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es un tema interesante respecto a un antecedente, y es el antecedente del reposo de Dios durante el sábado. Y claro, no voy a hablar del tema doctrinal de esto, porque es un poquito controversial por muchas cosas, sino me interesa nada más como una referencia que hay un reposo de Dios durante un momento de todo lo que está pasando, de todo lo que está haciendo. Hay un tiempo, y en este caso pues fue directamente el séptimo día, que es el sábado. O sea, usted sabe que el domingo es el primer día de la semana, o sea que el séptimo día es el sábado. Ahora, con base a eso se hace un análisis muy interesante de los acontecimientos que pasaron entre el Viernes Santo y el domingo de resurrección. O sea, son dos días muy activos de muchas cosas que sucedieron. Todos hemos leído en los evangelios cualquier cantidad de cuestiones, pero el día sábado es lo que llama la atención del autor de este libro, y creo que tocó mi corazón. El día sábado no pasó nada. El día sábado hubo un silencio completo dentro de la historia bíblica. Cuando vemos hacia el viernes, estuvo la captura de Jesús, estuvo el juicio de Jesús, estuvo la crucifixión de Jesús, y pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, el cielo se apagó, el sol se apagó. Usted sabe que hubieron tinieblas, hubo un gran terremoto. Por otra parte, hubieron incluso, dice Mateo, sepulcros que se abrieron y resucitaron algunos santos del Antiguo Testamento y vinieron a la ciudad y fueron vistos por la gente. Y habla también de otra serie de hechos que van narrándose. Cuando vemos nosotros a la historia bíblica, los evangelios dedican capítulos completos a narrar las cosas que pasaron el día sábado, empezando desde el jueves por la noche con la Santa Cena y otra serie de cuestiones. Hay una actividad tremenda el día viernes, que termina con que a Jesús lo llevan a un sepulcro, lo empacan en una sábana según era la costumbre, y lo dejan porque no podían seguir teniendo nada que hacer, porque ya estaba cayendo el día de reposo. Y recordemos que el día de reposo judío no empezaba el sábado, empieza cuando se pone el sol el día viernes. Entonces lo entregan ahí, incluso cierran la tumba ese día, y prácticamente se acaba toda aquella situación. El mismo Jerusalén había estado completamente alborotado. Imagínense que los propios sacerdotes en el templo, cuando Jesús muere en la cruz, ven cómo se rasga el velo que apartaba el lugar santo del lugar santísimo, y se rasga de arriba para abajo. O sea que a donde fuéramos había una serie de cosas que estaban pasando en lo sobrenatural, y una serie de cuestiones todas conectadas con la muerte de Jesús y con lo que fue el martirio del Señor. Y todo el pueblo estaba totalmente en conocimiento de ello. De hecho, ese día dice que estaba totalmente alborotado Jerusalén. Toda la gente estaba yendo a ver lo que estaba pasando. En fin, fue un día que cuando terminó finalmente con que a él lo dejaron en esa tumba, porque no podían prepararlo todavía hasta el día de reposo, realmente se acumula
y hay muchísimas conversaciones. Los discípulos salen huyendo a esconderse, otro discípulo se lleva a la mamá de Jesús, las mujeres estaban llorando. Total, es un caos el día viernes, y un montón de cosas, no solo en lo material, sino eran cosas que estaban pasando en lo espiritual. Es cuando los demonios fueron despojados y exhibidos públicamente por Jesús en la cruz del Calvario. Es cuando fue destruido el imperio de la muerte, y al que lo tenía, que era el diablo, quedó sin poder. Fue cuando en esa cruz fue anulada el acta de los decretos que nos era contraria. Es cuando aquel que no era pecado se lo hicieron pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Total, hay tantas cosas que podríamos estudiar solo del día viernes. Es un día sumamente de actividad en todo el evangelio, en todos los evangelios, y un momento donde se está cumpliendo Isaías 53, el Salmo 22. Se está convergiendo un montón de profecías del Antiguo Testamento sobre ese periodo de ese día, nada más. Pero media vez cierran la tumba, empieza un tiempo de silencio. Empieza un tiempo en que los discípulos se encierran, tienen miedo. Los discípulos creían que los iban a ir a traer a ellos. Empieza un tiempo de tristeza, de desesperanza, un tiempo en que la gente se desanimó. Incluso teníamos gente como los discípulos de Maús regresando a su casa. Todo el mundo regresó a sus tareas. Dice la palabra que los mismos discípulos empezaron a preparar su regreso a Galilea y volver otra vez a ser los pescadores que eran. O sea, es un día, el día sábado, es un día de pasividad, es un día que no pasa nada, aparentemente, y es un día en el cual prácticamente hay desánimo, hay tristeza, hay lloro, hay dolor, pero sobre todo hay desesperanza. Incluso en la conversación de los discípulos de Maús, le dicen al propio Jesús, que no lo reconocían, le dicen: nosotros creíamos que él era, pero ya han pasado varios días. O sea que eso deja entrever que iban de regreso a su vida vieja, porque pensaban que todo había terminado. Decían: no, él vino, él va a ser el libertador. Pero después de lo que vieron, ya nadie tenía prácticamente nada. Como le digo, los propios discípulos estaban llenos de miedo, de desánimo, no sabían ni cómo volver a retomar sus vidas, porque las habían dejado por más de 3 años andando con Jesús. Entonces, el día sábado marca un periodo de desesperanza, de dolor, de apatía. Es un periodo en que el cual aparentemente Dios no está actuando. Pero ¿qué estaba pasando? En ese día sábado Jesús desciende a los infiernos, dice la palabra en Primera de Pedro, y se dan una serie de situaciones. Es cuando sube al Padre a presentarse como el sacrificio perfecto, o sea, antes de la resurrección. También la palabra nos describe una serie de cuestiones que estaban pasando lejos de los ojos de todos. O sea, era algo que nadie sabía que estaba sucediendo. Para ellos Jesús estaba en la cruz, en el sepulcro, ya estaba muerto y ahí se había quedado. Pero nadie sabía las cosas que estaban pasando detrás de esto. Se estaban ajustando muchas cosas en el cielo y en la tierra, y sobre todo Dios estaba actuando. Dios estaba preparando levantar a Jesús de ahí, y era una actividad que nadie vio, que nadie percibía. Por eso es que había tristeza, desesperanza, dolor, porque nadie podía pensar que en ese momento Dios estaba trabajando. Y me gusta esto, porque luego viene el tema de la resurrección, el día sábado. Después del sábado y el día domingo empieza con la resurrección de Jesús. El día domingo vuelve a ser otro día muy convulsionado. Se aparece a los discípulos, empieza el testimonio de las mujeres que fueron a la tumba y la vieron vacía. Empieza un gran alboroto. Incluso los mismos fariseos le van a hablar a los soldados que les van a dar mucho dinero y que ellos mismos los van a defender para que no les vayan a matar, porque eran militares.
y que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús. Todo eso está en los evangelios. Por eso a veces leemos un poco rápido, pero todo eso está registrado. Entonces estaba pasando a todos los niveles. Mientras los discípulos estaban desanimados, las mujeres estaban llorando, mientras muchos discípulos estaban prácticamente regresando a su vida vieja, mientras los mismos sacerdotes seguían preocupados de qué había pasado con Jesús y tratando de darle dinero a los soldados porque dijeran que se lo habían robado. O sea, había otra vez mucha algarabía, muchas situaciones, y era porque Jesús había resucitado. Ahora, el autor presiona algo aquí muy interesante. Le llama el sábado silencioso y lo presenta de esta manera. Estoy primero presentándole el tema de esta manera, porque después vamos a ver una serie de pasajes que concuerdan con este punto de vista que me gustó. En nuestra vida hay viernes de dolor. Por algo se llama viernes de dolores. Son aquellos momentos en que entramos en situaciones de prueba por una enfermedad, por una carestía, por un problema. Son aquellos momentos en que se agudiza el dolor en nuestros corazones por diversas situaciones y circunstancias. Esos son los viernes. Y empezamos a clamarle a Dios y empezamos a confiar que Dios va a actuar, que Dios nos va a sacar de esa situación. Y entonces vienen los sábados silenciosos. A eso se refiere el autor. El sábado no es otra cosa que aquellos momentos en nuestra vida. Y que, hermano, tenemos que aprender una lección muy dura. Los sábados pueden durar años. No necesariamente pueden ser días, semanas o meses. Pueden durar años. Nosotros estamos viviendo un sábado que ya lleva casi 2 años y pico. Son periodos en los cuales aparentemente Dios no está actuando. Aparentemente Dios se olvidó del asunto. Y creemos y empezamos a sentir que estamos solos, que estamos desamparados. Empezamos a sentir que nuestras oraciones no tienen sentido. Tenemos tristeza, tenemos dolor, incluso son momentos en que podemos caer hasta en apatía, e incluso puede haber pérdida de fe en esos momentos. Son los sábados silenciosos, aquellos periodos de tiempo en que no miramos la mano de Dios. Usted está clamando por una situación, está clamando por una necesidad, por una circunstancia, por un problema, y siente que Dios no contesta. Y entonces empiezan a venir una serie de pensamientos donde usted cree que tal vez usted ofendió a Dios, o tal vez Dios se olvidó de usted, o tal vez usted está pagando algo que hizo. En fin, pasan tantas cosas en nuestra cabeza que lo que empiezan es a tratar de encontrarle una explicación a por qué no miramos a Dios. Y le voy a contar un caso que es interesantísimo en la Escritura, el caso de Job. Del momento que Job fue atacado por aquel que vino a matar, robar y destruir, y en cosa de días se le mueren todos los hijos, le roban todos los bienes, y para con una enfermedad que se tenía que rascar con un tiesto de la coronilla de la cabeza, la planta de los pies. Ya se imagina usted la situación de Job, y duró 8 meses. Y es toda la argumentación del libro de Job, es donde empieza a cuestionar dónde está Dios. Empieza a cuestionar que lo abandonó, que lo dejó. Y todavía, para ponerle la guinda al helado, vienen 4 amigos que no precisamente lo vienen a exhortar, lo vienen a terminar de hundir, a decirle: no, eso te está pasando porque a saber qué hiciste, eso te lo mandó Dios, te está castigando. O sea, ya se imagina cómo se sentía Job cuando llevaba 7 meses y medio de estar tirado en una calle totalmente lleno de llagas, rascándose con un tiesto y todavía argumentando y creyendo que Dios se olvidó de él. Esos son los sábados. ¿Me está entendiendo? Esos son los sábados. Esos son los periodos de silencio de Dios. Y son los momentos en que creemos
que Dios no sea el asunto. Son los momentos en que fácilmente nuestro corazón se desanima por muchas circunstancias. Job incluso empieza a anhelar poder hablar con Dios. Incluso piensa en un mediador. Ahí está la palabra, porque esa figura es la de Jesús. Cuando dice: ¿quién tuviera un mediador que me llevara a la presencia de Dios? ¿Qué pudiera yo discutir con Dios? Y muchas noches le pedí en su dolor: Señor, dime qué hice, qué estuvo mal. Porque hacía un examen de su vida y pensaba: nunca desamparé al huérfano, nunca dejé de hacer la bendición de Dios. Incluso Dios da testimonio y dice que era un hombre perfecto en todos sus caminos. Pero llegó un momento que ya no sabía qué había pasado. O sea, es el momento en que todo lo que sabemos de quién es Dios y el contraste de cómo hemos vivido no cuadra con las circunstancias que estamos viviendo. ¿Me entiende el punto del mensaje? Esos son los sábados de silencio, los momentos en que viene dolor, los momentos en que viene desamparo, en los momentos que creemos que tal vez ha sido en vano todo, que no valió la pena. O sea, ¿cuántos pensamientos pueden haber en esos momentos de como Job, que no ve esperanza ni ve ninguna restauración al final del camino, hasta que Dios viene y empieza a hablar directamente con él y todos sabemos lo que pasó? Son periodos de tiempo. ¿Se imagina usted un Noé, 120 años construyendo un arca? Dejó todo lo que tenía, su vida, su niña, era un agricultor, para dedicarse con los hijos a construir un tremendo barco lejos del mar. Ahora, 120 años no es fácil, hermano. ¿Se imagina usted lo que este hombre sentía en su corazón cuando llevaba 110 años de estar construyendo el arca? Y ni siquiera había una nube en el horizonte. Me imagino noches en que tal vez pensaba: tal vez Dios no me habló, estoy haciendo lo que no debo, estoy perdiendo el tiempo, tal vez no vale la pena todo lo que estoy haciendo, no va a servir para nada. O sea, ¿cuánto tiempo hasta que empezó a venir la lluvia? Esos son los silencios de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo cómo el autor amarra el Viernes Santo con el sábado del silencio y el domingo de la resurrección, que es el domingo de la victoria? Es cuando Dios va a manifestar su respuesta en su tiempo perfecto y va a quebrantar todo el poder de las tinieblas. ¿Me entiende? Y esa situación, todo esto que vivimos, ese silencio del sábado, dice el autor, nos atormenta, nos lleva a pensar que Dios está enojado con nosotros, o a saber de qué forma nosotros le hemos defraudado a Dios. Y por eso pensamos: ya no contesta, ya no me dice nada, no hay respuesta de nada. Y a veces incluso durante esos periodos de tiempo las cosas se empeoran. Eso es lo peor de todo. O alguien que está orando por una enfermedad, por algo, y en ese periodo le sale otra peor. O sea, son tiempos en que pareciera que nos hundiéramos, como dice el salmista, en el lodo cenagoso, donde creemos que ya nadie nos va a poder sacar de ahí y que cada día vamos para abajo. Son los momentos en que nadie, hasta el humano más humano, va a llegar a creer tal vez que Dios lo desamparó, que Dios lo soltó de la mano. Esos son los sábados de silencio. ¿Me entiende cuál es la posición del autor? Ahora, platiquemos de algunos temas que están en la palabra, que son muy importantes de esto también. O sea, hay muchos momentos que vivieron los siervos de Dios a lo largo de la palabra, donde hubieron periodos de silencio. Él usa como ejemplo el tema de la muerte y resurrección de Jesús, pero hay otros muchos periodos de tiempo donde era fácil perder la visión. O sea, desampararse, sentirse desanimado, desesperado. Incluso hubieron quien dejaron la fe temporalmente. ¿Qué fue lo que sucedió con un Pablo que empezó con todo el fuego del mundo a predicar el evangelio y de repente le pegan una gran apedreada que casi lo deja medio muerto? ¿Qué fue lo que hizo?
se regresó a su casa y siguió haciendo lo que hacía antes, tiendas. Dios manda a Bernabé a que lo vaya a traer porque ya no quería estar en el ministerio. Estamos hablando del apóstol Pablo, hermano, el mismo Pedro. ¿Cómo quedó Pedro después cuando vio su debilidad en negar a Jesús y se lo había advertido? Dice que lloró amargamente. ¿Y qué podía esperar en ese momento Jesús del gran Pedro impetuoso? Era un Pedro tirado en la calle de la amargura y de la tristeza, pensando que le había fallado a su Señor, pensando que Dios ya no quería nada con él, que Jesús jamás lo iba a volver a restaurar. O sea, son periodos de tiempo que han vivido los siervos de Dios. Y recuerden, se dice la palabra que todas las cosas que están escritas para nuestra enseñanza están escritas. Lo que pasa es que son temas que a veces no abordamos, o son temas que a veces no analizamos, no los vemos, no nos detenemos, y cuando vienen las grandes aguaceros y tormentas, pareciera que no estamos conocidos de lo que puede pasar con los sábados de silencio de Dios. Ahora, hay momentos que incluso la gente ha perdido la visión y pueden ser periodos muy largos de lo que nosotros quisiéramos, y también llegar a pensar que Dios se olvidó del tema. Y le voy a poner un caso. Un varón de Dios que le fue revelado por Dios que por mano él iba a dar libertad a su pueblo en Egipto. Ya saben de quién estoy hablando. Luego es echado al desierto y va cayendo hasta que llega y termina siendo el pastor de las ovejas del suelo. O sea, ¿qué podía sentir el gran Moisés, creado en la casa de Faraón con toda la sabiduría, creado por la mamá en todas las cosas del temor de Jehová? ¿Qué podía sentir aquel hombre cuidando ovejas ajenas después de estar 40 años ahí en el desierto? ¿Usted cree que el día que la zarza arde y Dios llama a Moisés, Moisés se levantó emocionado y dijo: ya llegó el día? No, hermano. ¿Cómo estaba el corazón de un Moisés después de 40 años? Pensando que no era cierto aquello, pensando que a Dios no le interesaba sacar a su pueblo de ahí, pensando que mucho menos él podía ser el que Dios iba a comisionar. Y por eso cuando vemos al libro de Éxodo en el capítulo 3, hay una conversación entre Dios y Moisés. ¿Y qué es esa conversación, hermano? ¿Qué es lo que Moisés le viene a exponer a Dios? Su emoción de que sí, Señor, yo voy a cumplir lo que dijiste. No, Señor, yo no puedo hablar. ¿Quién soy yo para regresar? ¿Quién les va a decir que me mando? Un montón de excusas. O sea, en otras palabras, el Moisés que toma a Dios después de 40 años de vega en el desierto es un Moisés totalmente inútil. Es un Moisés sin fuerza, sin fe, totalmente. Tal vez pasó noches en que pensó: bueno, pero Dios me va a sacar de aquí, me va a restaurar. Ya había perdido la visión. ¿Cuántos entendemos eso, mi hermano? Un David huyendo por 17 años de un Saúl que donde lo encontrara lo iba a matar, escondiéndose de cuevas en cuevas. ¿Usted cree que David a los 17 años de andar huyendo se acordaba que un día el profeta Samuel le ungió y le dijo que él era el escogido de Jehová cuando era un muchachito de 15, 16 años? Había perdido la visión, ya no se acordaba de eso. Imagínense, pensaba que ya no, tal vez se equivocó Dios, tal vez Dios no era de Dios lo que vino a ser Samuel. Desánimo, y un desánimo que lo llevó a un extremo que vamos a ver ahorita de una situación. Y así podemos ir personaje por personaje por personaje, y las esperas han sido de 40 años. Las esperas, imagínense usted un Abraham que Dios le había prometido un hijo y que habían pasado 25 años y no había tal hijo, y al cabo de esos 25 años él tenía 100 años de edad y la esposa tenía 99.
¿Será que era probable tener un hijo a esas instancias? Cuando Dios viene y le dice que va a tener un hijo, la reacción de Sara es reírse. Y por eso el niño se llama Risa. Eso quiere decir Isaac. ¿Por qué? Porque ya no había ninguna visión. La misma Sara dice en el libro de Génesis, decía para dentro de sí misma: tendré yo gozo de mi Señor a estas alturas. O sea, momentos que habían pasado 25 años del sábado del silencio de Dios. ¿Cuántos hemos empalmado ya el punto del mensaje? Años de años. ¿Cuántos años los israelitas no esperaban la venida del Mesías? 400 años. Imagínense los tiempos de Dios, hermano. Y nosotros queremos que Dios sea así. Ya, Señor, sálvame como Pedro hundiéndose, agárrame ya y sácame de aquí. Pasa el tiempo y a veces no hay respuestas. Pasa el tiempo y a veces creemos que se olvidó de su promesa. Pero este mensaje cabal nos viene a recordar que solamente cuando creemos que no hay una respuesta divina, simplemente estamos viviendo en el tiempo del sábado de Dios, del silencio de Dios, pero que como la noche se vuelve más oscura, antes del amanecer, viene un amanecer, viene un sol que va a salir, viene un Dios que vamos a poder ver su poder y su mano si no desmayamos, dice la palabra. Ese es el punto de esto, ¿me entiende? Ahora, veamos algunos casos, le llamo yo desesperación. Noé, Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuánto fue el tiempo de espera? Fueron 120 años. 120 años que dice la palabra que se volvió el pregonero de justicia. No solo estaba construyendo el arca, les estaba advirtiendo que venía un juicio de Dios sobre la tierra por todo el pecado que había crecido y que nadie le hizo caso. Pero ese tiempo, me imagino, tuvo momentos de desesperación. Ya se imagina bien involucrado a los hijos en este trabajo. Me imagino que los propios hijos en algún momento le reprochaban: mira, papá, abandonamos aquel, ¿para qué? ¿Estás seguro que te habló Dios? Es que no pasa nada. Y nos manda a hacer un gran barco, porque no era un barquito, era muy grande. Imagínense todo lo que iba a llevar. Y cuánto gastaron de madera, y no era cosa de irla a traer a la aserradera. Ellos tenían que cortarla, prepararla, ellos tenían que ensamblar, y con planos que Dios les había dado. ¿Cuántos años de trabajo sin ver nada? ¿Cuántos entendemos eso? Sin ver nada. No había nada, no había agua en ese lugar. Donde fue construida el arca eran montañas, no estaban ni cerca del mar o de un lago. Pero la obediencia, por eso dice que por la fe, cuando fue advertido por Dios de cosas que no se veían, con temor preparó el arca, y con esa fe condenó al mundo. Porque el día que vino el cumplimiento de la mano de Dios sobre lo que había dicho del juicio, los únicos que estaban preparados eran Noé y la familia. Ese es el punto de esto. Otro caso, Hebreos 11:27. Por la fe, hablando de Moisés, dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, aún después de los 40 años que pasó Noé en el desierto, Moisés en el desierto, al fin regresa y empieza a ver el poder de Dios. Porque vienen las señales sobre el faraón y su reino, vienen las plagas, vienen una serie de situaciones donde Dios empieza a demostrar que está con ellos. Pero también en ese momento hay un punto en que realmente se sienten desamparados.
Ya llegó el momento que se van a ir, pero no han salido todavía muy lejos y ya viene el ejército faraón detrás y se encuentran acorralados con el mar. O sea, Moisés tiene muchas experiencias donde aparentemente, donde está Dios. ¿Me entiende el punto? Por eso dice, por la fe salió, sosteniéndose como quien mira al invisible. O sea, que era lo que lo motivaba. Y ahorita ya no venía solo, venía con 600 hombres más mujeres y niños. Se calcula por lo menos 2 millones de personas. Y estaban saliendo al desierto para una caminata que iban a llegar a una tierra. Pero una cosa muy importante, no eran guerreros, no tenían armas, no tenían nada. Es un momento coyuntural también, donde cualquiera se hubiera desesperado. De hecho, hubieron quienes le dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste? ¿Para que nos mataran aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y cada fase que fueron pasando, no hay agua, no hay comida, quisiéramos carne, todo lo que vemos a lo largo de 40 años, porque tampoco fueron 2 años ni 1 año, hermano. Todo eso demuestra cómo la gente pierde la confianza, pierde la fe, la expectativa. No miraban, no tenían una visión de lo que venía en la tierra prometida. Lo que miraban era un desierto donde no había nada. Sin embargo, dice la palabra, no se envejeció su calzado, nunca les faltó agua, nunca les faltó pan. Todo. O sea, tenían una provisión sobrenatural de Dios. Incluso miraban literalmente la gloria shekinah sobre el tabernáculo en muchas ocasiones, y aún así murmuraban. Eso, que ese periodo entre que salieron y empieza la conquista con la caída de los muros de Jericó, fueron 40 años del silencio de Dios. ¿Me entiende? Un Dios que estaba actuando, pero que ellos no podían entender, porque nadie se puso a pensar que era prácticamente sobrenatural sobrevivir en medio de un desierto de esos, una gran cantidad de gente, y sin embargo se iban a la cama con la panza llena. Eso era lo que no podían entender. Muchas veces en esos sábados de silencio, Dios está bendiciendo nuestra vida en muchas formas, pero estamos tan cerrados al problema que tenemos, somos incapaces de ver que la provisión de Dios sigue ahí. ¿Me entiende el punto? Veamos otro caso. Este es más directo. Habacuc. Habacuc es el profeta que se atreve a encarar a Dios y cuestionarlo. Una cosa interesante. Habacuc vivió en una época de que había tremenda cantidad de pecado, de maldad, de corrupción. Mire, algo así como el día de hoy, en todo el mundo. Esa era la época de Habacuc. Y Habacuc era un hombre temeroso de Dios. Creía en un Dios que hacía justicia, creía en un Dios que se manifestaba poderosamente, en un Dios santo. Entonces viene y choca su realidad con lo que él sabía de quién era Dios. ¿No le ha pasado eso a usted en la vida en algún momento? Hay un choque. Señor, yo sé que tú eres todo esto, que eres grande, que ahí estás, pero en mi vida lo que me dices es como que no estuvieras. Son momentos naturales del corazón del hombre. Y Habacuc le dice, capítulo 2, mire esto, capítulo 1, verso 2, mire la discusión de Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Cuántos han tenido la sensación que su oración no es escuchada? Mire, créanme, vidas, situaciones en nuestras vidas donde tenemos años de estar orando por algo y pareciera que no pasa nada. ¿Me entiende? Habacuc le dice, Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no iré? No irás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y no salvas. O sea, era un choque. Me enseñaron a orar a un Dios que responde. Me enseñaron a confiar en un Dios que salva. Pero el tiempo pasa y pareciera que no hay respuesta a la oración y pareciera que el impío reina. ¿Me entiende cómo lo presenta Habacuc?
Luego dice en el verso 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Puedes imaginar un hombre temeroso de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que cree y confía en Dios, viviendo en medio de una sociedad de esta naturaleza llena de violencia, de maldad, donde pareciera, como dijo otro salmista del 73, que los malos se engordan hasta que les salen los ojos de gordura, y que pareciera que todo les sale bien. Si tienen ganado se les multiplica. O sea, ese es el lío del salmista del Salmo 73 también con el Señor. O sea, no puede entender cómo Dios permite todo eso que está pasando, porque son esos sábados de silencio, son esos momentos en que las circunstancias contradicen la verdad de lo que sabemos de Dios. Pero es el momento en que es nuestra fe a prueba. ¿A qué le vas a creer? ¿A las circunstancias? A lo que dice la palabra de Dios. ¿Me entiende el punto? Y no es fácil. No es fácil. Peor cuando está llevando usted en el pellejo. Es cuando menos fácil es la situación. Pero ya le digo, por eso me encantó esa posición de este libro. Claro, todo lo que le estoy dejando ya no es del libro, pero le digo, por eso habla del sábado del silencio. Todo terminó en la tumba, pero no hay un domingo de resurrección. Mientras ese domingo llega, todo es caos, tristeza, desánimo, dolor, sufrimiento, desesperanza, falta de fe. Nadie quiere nada. ¿Me explico? Y eso fue lo que pasó durante ese sábado. Veamos otro caso. Lucas 24, ya relacionado con el tema. Nosotros, le dicen los discípulos de Maús a Jesús, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Sí, recuérdense que Jesús vive en un momento en que había una doble promesa. Ellos no supieron discernir eso. El hijo de David, o sea, el Mesías, se va a sentar en el trono de David para siempre y va a gobernar para la eternidad. Esa es la promesa. Pero también el hijo de David era el Cordero de Dios que venía a expiar el pecado del mundo. Entonces muchos de los discípulos esperaban y miraban hacia la manifestación del Mesías como el guerrero que iba a destruir a Roma y iba a restablecer la gloria del reino de Israel de los tiempos de David y Salomón. Lo esperaban de esa manera, no un carpintero humilde que atendía a los mismos romanos, que perdonaba a los mismos pecadores, y que lejos de ser el líder humano, militar que ellos esperaban, era como cordero que fue llevado al matadero. O sea, hay un choque también. Cuando se estudia el contexto de cuándo nace Jesús, viene el cumplimiento de la profecía, ellos no lo pueden entender. Y Jesús mismo, cuando abre la sinagoga y lee la profecía de Isaías, dice: el Señor me ha ungido para libertar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, etc. Esa es la parte de lo que venía. Y luego cierra el libro y no dice la palabra que dice: a ejecutar el año del Señor, porque eso es a lo que va a regresar. Ellos no podían entender eso en ese momento, ¿me entienden? Y estamos viviendo en el sábado del silencio de Dios en muchas cosas. Por eso es que vemos cómo la maldad crece y hay tantas cosas y tantas injusticias en este mundo, porque no ha llegado el tiempo en que venga a gobernar con vara de hierro, como dice la palabra. ¿Me entiende el punto? Ahora, Lucas 24, esperábamos que Él había de redimir, pero ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuál era el sentido? En el pasaje de Lucas 24 dice que estos hombres iban tristes y llorando. Es cuando Jesús se acerca y no lo pueden ver que era Él, y les pregunta de qué están hablando y le cuentan todo. Tú no sabes que Jesús Nazareno, que lo entregaron, que lo crucificaron, sabían todo. Es la gente que sabe el evangelio
hasta con puntos y comas, pero aquí adentro no hay nada. ¿Me entiende el punto de esto? Había desesperanza, estaban en el periodo a las puertas del sábado, que terminara el sábado del silencio de Dios. Esto fue el principio del domingo en la mañana. Tenemos el caso de Juan 20. Juan 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ese es el día domingo, es el día de la resurrección. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, oye, por miedo a los judíos. O sea, ¿qué era lo que había en el sentimiento de estos hombres en el sentido? Había miedo, había desánimo, había tristeza, había dolor. No dice que estaban juntos orando o expectantes. El Señor dijo que iba a resucitar, ya va a venir. No había nada de eso. Esos son los sábados del silencio, cuando el corazón cae hasta lo más de abajo, donde lo machuca hasta el pelo y creemos que estamos acabados. ¿Me entiende? Luego dice, los discípulos estaban reunidos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cuáles fueron las reacciones, hermano? ¿Creyeron, se gozaron, quemaron cohetes? Sí, Señor, te estábamos esperando. No. Hay otro pasaje paralelo donde les dicen: ¿por qué estáis tristes y desalentados? Incluso el que no estaba, cuando le contaron que había venido Jesús, dijo: yo no me la trago así. Si no lo toco y pongo mi mano en la llaga y me meto los dedos donde estuvo en los clavos, yo no creo. Imagínense, ese es el corazón de mucha gente. O sea, ese sábado puede dejar marcas muy tristes en el corazón del hombre si no sabemos esperar al domingo de resurrección. Si no ponemos nuestros ojos en lo que viene, no en lo que está, y confiamos totalmente en la palabra, por supuesto que nos vamos a sentar a llorar cuando son los sábados del silencio. Termino con una escritura que está en Hebreos 6:12. Miren lo que dice la palabra: a fin de que no os hagáis perezosos. Aquí quiero hablar de esta expresión antes de terminar toda la frase del versículo. Mucha gente en el sábado del silencio ya no ora, ya no busca la palabra, ya no se congrega, ya no da testimonio. ¿Por qué? Porque la persona cree que ya no hay nada. ¿Es cierto o no? Incluso son momentos en que usted lo que ve salir del corazón de la gente es amargura, es tristeza, son raíces de amargura que contaminan. No, mire, a mí ni me hable de ese mensaje usted. Yo iba a la iglesia, yo hacía, yo volvía, pero no, mire, yo ya no creo en nada. No he oído gente que habla así. ¿Por qué? Porque no han pasado el sábado de la tristeza y no lo han sabido ver afuera. Cuando dice no os hagáis perezosos, hermano, hay un tema que se llama sacrificio de alabanza. ¿Sabe usted qué significa? ¿Por qué es que dice sacrificio de alabanza? Porque hay momentos que usted no quiere levantar las manos. Hay momentos que usted está para lavar, así entre comillas, tal vez para lavar la ropa. Pero que le digan: hermano, gloria a Dios, levante las manos. Su corazón está triste, está apocado, como dice la palabra. No tiene razón. Por eso dice el salmista: has cambiado mi lamento en baile. Si Dios no pone ese baile, nuestro corazón tiene lamento. ¿Entiende? No os hagáis perezosos. Es que es el tiempo en que más tenemos que meternos con Dios. Es el tiempo en que más vamos a buscar la palabra, en que más vamos a clamarle a Dios. Es el tiempo en que más vamos a alabar a Dios. Ese es el punto. A veces no lo entendemos, hermano. Parece que esos momentos no es cosa de que no me nace, o mire, yo no tengo ganas, no me siento bien. No, es
esto va por encima de esa situación. Y es parte de decirle a Dios, estoy confiando y estoy creyendo en lo que viene. ¿Me explico? Ahora, ya que dice, no os hagáis perezosos, usa el ejemplo de todos aquellos siervos a través de la Escritura. Y dice, sino imitadores de aquellos. Un Moisés, un Noé, un Job, un David, un Samuel, todos ser imitadores de aquellos que por la fe, y oigan la palabrita, y la paciencia eran las promesas de Dios. David pasó huyendo 17 años y llegó a pensar un día incluso que mejor se iba de Israel porque lo iban a matar. Se me olvidó esta escritura, 1 Samuel 21:10. Dice, levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y cuando lo reconocieron, este es el David que mataba a Saúl a sus 1000 y este a sus 10,000, no es el paladín de los israelitas. Entonces empezaba a babear y a untar las paredes para que pensaran que estaba loco y no lo fueran a matar. Miren a lo que llega la gente. ¿Por qué? Porque andaba huyendo, andaba desanimado, andaba metido de cueva en cueva. Es lo que le digo. Todos los siervos de Dios han pasado por este tipo de situaciones. Y por eso dice, aquellos que por la fe y la paciencia. Y quiero terminar con esto, hermano. A un viernes doloroso siguió un sábado pasivo y de silencio. Pero ojo, vino el domingo de resurrección. Amén. Y el que vive se levantó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Y nadie le puede arrebatar a aquellos que le hemos sido dados. Es cierto, un tiempo de espera construyendo el arca, pero vino el aguacero y estaba listo. Dieron vueltas a Jericó y cuando terminaron se cayeron los muros. Y hay un reto en este autor que me gustó mucho. Todos al final han visto la victoria. Todos. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno sin un pelo quemado. Daniel salió de los pozos de los leones y tal vez lo único que tenía un poquito mal olor, pero no lo tocaron. Y así empezamos a ver a todas las historias bíblicas, hermano. Dios siempre es el Dios de la victoria y siempre va a haber un domingo de resurrección. Amén. Vamos a orar esta mañana.